Muy buenas noches, mi nombre es José David Orquestafur, soy estudiante de Zootecnia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y a continuación vamos a hablar sobre el tema fisiología de la termorregulación. Iniciaremos con una breve definición de lo que es el término termorregulación. Dice así: la termorregulación o regulación de la temperatura es la capacidad que tiene los organismos biológicos para modificar su temperatura dentro de ciertos límites, incluso cuando la temperatura ambiente es bastante diferente al rango de temperaturas óptimas, o sea, la temperatura objetivo. El término termorregulación lo usamos más que todo para describir los procesos que se encargan de mantener el equilibrio entre la ganancia o la pérdida de calor, o si se añade o se quita una determinada cantidad de calor a un objeto, su temperatura disminuye o aumenta, respectivamente, en una cantidad que depende de su capacidad calorífica específica con un ambiente. Los mecanismos fisiológicos de la termorregulación. Los mecanismos fisiológicos se desencadenan en tres fases, que son sensaciones térmicas aferentes, regulación central y respuestas eferentes. Estas se desarrollan de manera prioritaria frente a otras actividades fisiológicas, cabe destacar esto. ¿Qué son las sensaciones térmicas aferentes? Las sensaciones térmicas aferentes son recibidas por los diferentes termorreceptores que poseen los animales en diferentes partes del cuerpo, que son los termorreceptores cutáneos de calor y frío, que captan las variaciones de temperatura en el ambiente, llevando esta información a las áreas sensoriales corticales y al hipotálamo. La termorrecepción a nivel de órganos abdominales, médula espinal y en los conductos venoso-arteriales. En la zona preóptica hipotalámica se capta la temperatura interna mediante la circulación sanguínea propia de la zona. Y en la región hipotálamo-tálamo es donde llega la información que se reciben del ambiente, de los factores externos que suministran el cambio de temperatura, ya sea frío o caliente. Y luego de ello se efectúa el cambio en la temperatura corporal, de acuerdo a la información que reciba la región hipotálamo-tálamo, así se regula la temperatura del animal. ¿Qué es la regulación central? Como lo decíamos antes, en el centro hipotalámico surgen varios cambios a nivel hormonal, ya que promueven el patrón de respuestas reflejas, como lo es en el proceso de disminución de la temperatura corporal. Por excitación de neuronas vasomotoras se produce la vasoconstricción cutánea. Por excitación de neuronas simpáticas pilomotoras se genera la piloerección, o sea, la erizada de los animales. Por inhibición de las neuronas simpáticas sudomotoras se anula la sudoración o la transpiración de los animales para bajar la temperatura. Y por la excitación de las neuronas simpáticas se aumenta el metabolismo basal. También por la excitación de las neuronas somatomotoras se inducen los temblores musculares y por aumento de la producción de hormona liberadora de tirotropina se incrementa la producción de hormona tiroidea. Las sensaciones térmicas eferentes internas. Las respuestas eferentes son los cambios fisiológicos que se emplean para la conservación o disminución del calor, como por ejemplo, las fibras postganglionares del sistema nervioso simpático se unen a nervios periféricos somáticos para inervar los vasos sanguíneos. Las glándulas sudoríparas y los músculos piroelectores en tejidos cutáneos o musculares. Aunque algunas teorías también hablan de la coloración del pelaje, que dicen que si la coloración del pelaje es clara, tiende a ser menos receptiva al calor, mientras que la
coloraciones oscuras tienden a conservar mucho más el calor. También existen unos mecanismos de termorregulación. ¿Cuáles son estos mecanismos? Cabe aclarar que los animales endodermos hacen frente a las variaciones de temperatura a través de los mecanismos fisiológicos que ellos poseen y comportamentales, los cuales les permiten conservar la temperatura corporal dentro de los rangos más estables y óptimos para su producción. Estos animales emplean distintos mecanismos de termorregulación y a continuación vamos a describirlos. Uno de ellos es la disipación de calor. Pues la disipación de calor también se da por distintos mecanismos que adoptan los animales, como son la radiación, la conducción, la convección y la evaporación. Todos estos mecanismos son causantes de bajar la temperatura del animal, o sea, de disiparla, como es en la radiación. Consiste en la pérdida de calor mediante los rayos infrarrojos o calóricos, la cual varía con la superficie corporal del animal, siendo menor en animales voluminosos. Por ejemplo, en el ganado bovino, la sombra en los potreros juega un papel indispensable para disminuir la radiación, ya que la carga calórica disminuye y esto contribuye de manera positiva a la regulación de la temperatura del animal y también nos brinda un ambiente más fresco, reduciendo el estrés calórico que sufren nuestros animales por la radiación solar. La conducción es el mecanismo que utilizan los animales para disipar el calor. También se encuentra estrechamente relacionado con los sistemas respiratorio y digestivo, ya que estos trabajan en conjunto para disminuir la temperatura del animal, y de ahí la importancia de la conductividad del tegumento, que integra la cobertura y las superficies internas que están en contacto con el medio externo como tracto respiratorio y digestivo. Como lo podemos observar en la imagen, ahí se observan vacas disipando el calor por medio de la conducción, o sea, están transmitiendo su temperatura corporal al suelo, o sea, están disipando para llegar a ese nivel de temperatura óptimo para su funcionamiento fisiológico. Otro mecanismo de regulación de la temperatura para disiparla es la convección. ¿En qué se basa la convección? Se basa en el intercambio de calor mediante el fluido sanguíneo y la rapidez del flujo del aire externo, o sea, de la brisa. De esta manera, el calor perdido por convección, en primer lugar, dependerá de la densidad del calor específico y la humedad del ambiente, y en segundo lugar, de las características de la superficie en la que incide el aire. Vamos con evaporación, disipación del calor por evaporación. En las épocas secas, los vientos juegan un papel importante en la regulación de la temperatura corporal de los animales, ya que contribuye de manera positiva a la pérdida de calor por medio de la evaporación. Además de ello, los animales poseen mecanismos reguladores que bajan la temperatura corporal por medio de la piel, como es la transpiración, la perspiración y mediante el sistema respiratorio a través del jadeo. Y por ende sabemos que la transpiración y la vasodilatación cutánea activa es la mejor defensa autónoma contra el calor. También existen mecanismos que emplean los animales para la conservación, ya no es para la disipación, para la conservación del calor. Bueno, la conservación del calor se da mediante cambios comportamentales y posturales. Activación del sistema nervioso simpático alfa, adrenérgico, liberación de acetilcolina y vasoconstricción cutánea. Esta última no afecta las necesidades del tejido periférico, pues la anastomósis arteriovenosa son anatómicamente distintas de los capilares que cumplen esta función. Desde otro punto de vista debemos conocer que la piloerección, la combustión de grasas y el aumento del consumo de alimentos por parte de los animales
son mecanismos que ellos usan que contribuyen a la conservación del calor, a la conservación de su temperatura corporal. Conservación del calor en lechones. Bueno, la conservación del calor en lechones se da por medio de los temblores musculares, donde son originarias en las primeras 5 a 2 horas a 5 días de nacidos, ya que es ahí donde adquieren esa habilidad para regular su temperatura por medio de los temblores musculares. Factores importantes que afectan la conservación del calor. Pues es importante saber que las respuestas termorregulatorias se vuelven menos frecuentes con la edad o por la aplicación de algún fármaco que afecte la masa muscular o por enfermedades o patologías que estén sufriendo los animales y que inhiban los escalofríos o las contracciones involuntarias termorregulatorias, que individualmente o en conjunto incrementan el nivel de temperatura ambiente mínima tolerable. Indicadores de estrés térmico. Como aquí lo dice, en las explotaciones agropecuarias en muchas ocasiones los animales presentan comportamientos o conductas de estrés calórico que ponen en jaque sus capacidades productivas. Es por ello que en el caso de los bovinos se pueden determinar si un animal está con estrés calórico debido a la escala de jadeo, como lo mencionamos anteriormente. El jadeo lo usan para regular la temperatura corporal de ellos. Y aquí se puede medir si un animal está en estrés calórico a través de estas conductas que optan los animales para regular su temperatura. El estrés calórico en cabras y ovejas. Las cabras sometidas a estrés calórico reportan cambios homodinámicos que obedecen al incremento de la tasa respiratoria, o sea, incrementan su respiración y disminución de la resistencia del lecho vascular y periférico y anastomósis arteriovenosa para disipar el calor a través de la piel por radiación y conducción. Estrés calórico en caballos. En los caballos de carrera las condiciones climáticas de alta humedad fue una medida de temperatura de la arteria pulmonar después de haberse ejercitado. Se le realizó un baño con agua fría, concluyendo que la transferencia de calor a partir de convección y la conducción ayuda a disminuir la temperatura notablemente, frente a los caballos que estuvieron en periodo de descanso y sin baño. Con este estudio logramos demostrar la importancia de la vasoconstricción en la disipación del calor. Aquí podemos observar los mecanismos de termorregulación de los animales. Vemos las vacas jadeando, las vacas en sombra disipando el calor por radiación, las cabras por conducción echadas en sombra también y el caballo recibiendo el baño. Los animales poseen diferentes características y órganos termorreguladores que desarrollan funciones similares a las distintas especies. Los receptores de frío, que son invaginaciones de la membrana basal, neuronas aferentes no muy bien conocidas y desmielinizadas. La acción de estos receptores sensitivos se traduce en la regulación de la cantidad de sangre en la piel, la erección del pelo y las actividades de las glándulas sudoríparas. En bovinos, la glándula sudorípara se encuentra distribuida en la razón de una glándula por cada folículo piloso, mientras que en las aves los estudios histológicos nos reportan presencia de glándulas sudoríparas. Como se expone anteriormente, los mecanismos de evaporación y convección serán mucho más efectivos en los mamíferos que en las aves. Bueno, espero que la explicación de este tema de la fisiología de la termorregulación en los animales de interés técnico les sea de gran ayuda para aclarar sus dudas y sus interrogantes. Y no siendo más, muchas gracias por la atención prestada.